Hermanos, Dios les bendiga. Les saludo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y les doy la bienvenida a un nuevo video de nuestro estudio de la Escuela Dominical Casa de Oración Aposento Alto, y damos gracias a Dios por darnos un nuevo día más de vida y un día más para poder estudiar la palabra y poder aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y gracias a eso poder hallar descanso para nuestras almas. Quisiera además recordarles las diferentes actividades que usted puede encontrar en la página de Facebook de la Iglesia Casa de Oración Aposento Alto, los cuales comienzan el día lunes. Alrededor de las 12 del día tenemos devocionales, los jueves también, devocionales para la edificación personal. Los días martes y los días sábados a las 20 horas tenemos nuestras reuniones generales. Los días miércoles a las 17 horas realizamos estudios bíblicos junto a la pastora Daisy San Martín y a la pastora Fabiola Leighton. Los días sábados a las 20 horas, en paralelo a la reunión general, en paralelo con el culto, están las clases de Dulce Refugio para los pequeños guerreros de la fe. Y los días viernes también hay una repetición de estas clases a las 12 del día. Los días domingo a las 10:30 de la mañana tenemos nuestra amada escuela dominical a cargo de nuestro hermano Carlos Briceño y de quien les habla, el hermano Johan para los que no me conocen. Hay variadas actividades para que podamos aprender y buscar del Señor durante toda la semana, así que no tiene excusa, hermano, de no buscar de Dios. Recuerde que nuestra iglesia se encuentra en pasaje El Sol 1729, en la Villa Horizonte, comuna de Puente Alto, y que ahora estamos trabajando de manera virtual para seguir llevando la palabra del Señor a todo aquel que lo necesite. Y estamos esperando para poder abrirla lo antes posible, Dios mediante. De antemano, que el Señor les bendiga, y de parte de la familia de Aposento Alto y de los pastores y de los hermanos, les amamos mucho. Ahora continuamos con nuestro estudio de las advertencias que se encuentran en el Evangelio, así que puede sacar su cuaderno de apuntes, su lápiz, así que disponga su corazón, abra su corazón, y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor, oramos a ti, Señor, en esta hora. Invocamos tu santo nombre para que tú, Señor, puedas, mediante tu Espíritu Santo, abrir nuestro entendimiento. Podamos comprender, Señor, tu palabra. Oramos, Señor, para que tú puedas hablarnos, Dios mío, a nuestro corazón, y puedas, Señor, escudriñar en lo más profundo de él, y puedas, Señor, hacer algo con nuestro corazón. Si debemos cambiar, que podamos comprender eso, Señor. Si necesitamos buscar más de ti, que podamos comprenderlo, Señor. Necesitamos poner en práctica, Señor, tu palabra. Necesitamos poner por obra lo que tú nos enseñas, Señor. Creemos, Señor, en la autoridad de la Escritura. Creemos, Señor, en la inerrancia de la Escritura. Creemos, Señor, en que tú, Señor, has sido el que ha inspirado, Señor, la palabra. De que tú eres el autor, Señor, de ella. Y creemos, Señor, que aunque pasen todas las cosas, tu palabra es la única que permanece para siempre. Señor, ayúdanos en esta hora. Bendice a mis hermanos que están viendo estos videos. Bendice a todo aquel que no te conoce aún, para que pueda conocerte, Señor. Para que mediante estos videos, Señor, tu nombre sea glorificado y tu nombre sea exaltado y toda rodilla se doble delante de ti, Señor. Señor, ayúdame a mí para entregar tu palabra lo más clara posible, Señor. Ayúdame, Dios Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, acompáñeme al Evangelio de Mateo. Vamos a continuar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Ahora vamos a leer del versículo 14 al 30. En la parábola de los talentos, la parábola que continúa luego de la parábola de las 10 vírgenes.
Mateo 25, capítulo 25, versículos 14 al 30. Dice así entonces la palabra inerrante de nuestro Dios santo y eterno. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El apóstol Pablo solía comenzar sus cartas con una sección doctrinal y luego seguía con una sección práctica, o sea, una aplicación a la enseñanza doctrinal. Ese mismo orden se encuentra en el discurso del Señor en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. La parte que se considera ahora, la del capítulo 25, tiene que ver con la aplicación de la doctrina enseñada en el capítulo 24. El Señor acaba de referirse en el capítulo 24, versículo 45, de un siervo fiel y prudente. Y en una de sus ilustraciones acerca de la necesidad de estar preparado para su venida y estar trabajando fielmente para su Señor. Y las parábolas siguientes, la de las 10 vírgenes y la de los talentos, enfatizan la sabiduría y la fidelidad del siervo del Señor. Esa es la aplicación que tendría la enseñanza o la doctrina que nos enseña el Señor en el capítulo 24. La parábola de las 10 vírgenes ha enfatizado la sabiduría que debe de tener el siervo al proveer el aceite para su lámpara. Y que no basta solamente con llevar las lámparas, sino que hay que llevar también el aceite. No basta solamente con ir a la iglesia y saberse un par de coros o canciones, si no hay conocimiento e intimidad con Dios. La parábola de los talentos, por su parte, destaca la necesidad de la fidelidad en el servicio, al usar los talentos que han sido otorgados para incrementar las riquezas del Señor. Las dos parábolas se complementan entre sí. La primera señala la necesidad de la preparación para su venida, mientras que la segunda enfatiza que el periodo de espera es un tiempo para trabajar. Ambas parábolas, por supuesto, indican que la venida del Señor no sería inmediata. No sería inmediata. De hecho, el versículo 14 comienza diciendo: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, que se fue muy lejos. En el original se leería como un hombre que está a punto de irse al extranjero, a punto de irse a un viaje largo, refiriéndose sin duda a la partida
del Señor de este mundo, porque la enseñanza de que partiría fluye a través de toda la sección, a través de todo el capítulo 25. Recordemos que el capítulo 24 y 25 hablan de lo que ocurrirá en su segunda venida. Por eso que es difícil de interpretar estas parábolas, porque se supone, dependiendo de su posición escatológica, que la iglesia no va a estar presente cuando venga la tribulación, sino que será arrebatada antes. Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, dice que seremos librados de la ira venidera. Y la verdad es que no quiero meterme mucho en este tema porque no soy un gran entendido de la escatología. Lo que sí hay que tener claro es que cada una de estas advertencias, cada una de estas enseñanzas, la mayoría termina con un juicio. Bueno, cada uno de estos juicios, buenos y malos, cada uno de estos juicios son para todos, buenos y malos, y cada uno seremos juzgados de la misma manera frente al trono del Señor. Eso es lo que hay que tener claro. De todas maneras, todas estas enseñanzas pueden ser aplicables a la iglesia para lo que estamos viviendo estos últimos días. Entonces el Señor, antes de irse de viaje, llama a sus siervos, los doulos, es el sustantivo usado ahí, que quiere decir a su vez esclavo, es decir, alguien cuya voluntad está sometida a la de su Señor. Eso quiere decir siervo. Y los llama y les entrega sus bienes. Y aunque pueda parecer una idea muy extraña para el hombre moderno de entregarle los bienes a un esclavo, esto era algo muy común en los tiempos de Jesús. Los bienes eran dados y confiados a los esclavos para que los usaran en una actividad provechosa, es decir, para que pudieran obtener ganancias, para que pudieran dar fruto. Entonces este señor le da 5 talentos a uno, le da 2 talentos a otro, conforme a su capacidad, dice la palabra. Y el talento era una unidad de medida que equivalía a 60 minas, y cada mina 100 denarios. Y el denario era el salario diario de un jornalero. Por lo tanto, el dueño, el señor, había entregado a cada siervo una cantidad altísima de dinero para que negociasen con ella. Les dio una suma de dinero muy valiosa a cada uno de estos. A pesar que a uno le dio 5, a 2 o a 1 o a otro 1, eso era mucho dinero. A pesar que esta enseñanza, como lo dije anteriormente, es escatológica, para muchos comentaristas, de hecho, acá Jesús estaría hablando al pueblo de Israel, aún así podemos aplicarla a la iglesia. El Señor nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, nos ha dado talentos, no son nuestros, el Señor nos los ha dado y no son para beneficio personal, sino que son para beneficio del reino, son de beneficio para el Señor, para negociar para Él. Y el uso correcto de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos es la manera más segura de poder obtener beneficios. Y estos dones o talentos o habilidades son de un grandísimo valor. ¿Y qué espera el Señor? Que nosotros hagamos con ellos, que los usemos y que los administremos de la mejor manera para así poder dar fruto. Por ejemplo, el verso 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. En el original esta frase dice: inmediatamente el que recibió 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. La Biblia Reina Valera se come ese inmediatamente. Pero la Biblia de las Américas, o la Nueva Biblia de las Américas, cualquiera de las dos, traduce: y el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Si se da cuenta, este siervo fue diligente, fue inmediatamente a hacer negocios con lo que había recibido. No perdió su tiempo en contar el dinero o en deleitarse en ello. Simplemente fue en busca de multiplicar lo que había recibido. Esa también debe ser nuestra actitud, una actitud como un siervo diligente. De la misma forma ocurre con el que recibió 2 talentos. La palabra ahí, asimismo,
señala el hecho de que el segundo esclavo comenzó a negociar de inmediato y fue capaz de doblar el dinero que había recibido de su amo. Ambos siervos lograron el 100% de ganancia para su señor como resultado de su diligencia y de su fiel trabajo. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El comportamiento de este siervo, que recibió un solo talento, fue totalmente distinto al de los otros dos. En lugar de negociar con él, los enterró para guardarlos intactos hasta la venida del Señor. El hecho de esconder el dinero sugiere una rebeldía hacia la posibilidad de usar el talento para no obtener ninguna ganancia. Y esa actitud podría derivarse de la pereza o de la enemistad que tenía de su señor. O sea que no sentía ningún interés por él. Este talento que se le había entregado a este siervo, en vez de haber sido un privilegio, parecía haberse convertido en un problema para él. En un problema. Así como muchos creyentes, pareciera ser que los dones dados fueran una carga en vez de un privilegio. Cuando un creyente no pone en actividad los dones recibidos, les quitan la finalidad para la que fueron dados. Los dones espirituales con que ha sido dotado el creyente tienen como objetivo el servicio de edificación hacia los demás, hacia la iglesia. Ese es el objetivo que tienen los dones del Espíritu, los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado. Como nos dice Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice la palabra: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio los talentos a los esclavos para que los multiplicaran, para que negociaran, no para que estuvieran estáticos, ni enterrados, ni escondidos. Asimismo, con cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado dones para que los usemos, no para que estén estáticos. Amén. Entonces, llegamos al versículo 19, llegamos a las recompensas de los siervos. Dice que son después de mucho tiempo. Así comienza el versículo 19, después de mucho tiempo, dando a entender justamente la tardanza o la demora de la segunda venida de Cristo. El texto además dice que el Señor vino y arregló cuentas con ellos. Y esta frase es una expresión comercial usada en aquellos tiempos con el sentido de ajustar cuentas, de rendir cuentas, de comparar cuentas. Es decir, una especie de auditoría se le iba a hacer a los siervos. El exegeta Richard C.H. Lenski dice: el rendir cuentas tiene lugar al final, viene a la postre, es el juicio que acompaña la parousia o la venida o el regreso. Cuando sea la parousia, el regreso de Cristo, todos tendremos que rendir cuentas. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, nos dice Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 12. Entonces, el primero en comparecer frente al Señor, frente a su amo, es aquel que recibió 5 talentos. Y él, al rendir cuenta, le trae a su Señor 5 talentos dados por él y otros 5 más ganados. Acá, la Reina Valera 1960 se come otra palabra nuevamente. Pero la Biblia de las Américas lo traduce mejor y dice: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Y ese mire da a entender un entusiasmo de parte del siervo, como cuando su hijo le dice: mire papá, mire lo que hice, mire lo que logré hacer, esperando que usted pueda poner atención en lo que él logró hacer. Bueno, acá en este texto ocurre algo parecido. Y este siervo recibe lo que estaba pidiendo, recibe la atención de su señor, y este le responde: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Esta probablemente es la frase que muchos
creyentes quisiéramos oír un día cuando nos presentemos delante de Dios. Que Él nos diga con estas palabras que Él puede reconocer nuestra fidelidad. Porque acá es la fidelidad lo que produce la alabanza del Señor. El siervo no es alabado por su inteligencia, ni por su éxito, ni por lo que pudo haber conseguido, sino que por su fidelidad. Del mismo modo, el Señor Jesucristo pronunciará palabras de alabanza a sus siervos que le sirvan con fidelidad. Bendito sea el Señor. Está claro que esa fidelidad conduce a la designación del siervo a un puesto más elevado. El siervo fiel recibe una responsabilidad mayor en el reino. Es decir, el galardón no significa descanso, sino más trabajo, mayor responsabilidad. Pero no acá en la tierra, sino que en el reino de los cielos. Y no solo puesto en lo mucho, sino que también es invitado a entrar al gozo de su Señor. Jesús le dice a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, el creyente, luego de recibir un puesto más alto por su fiel trabajo, podrá experimentar el verdadero gozo, la verdadera felicidad que proviene de Cristo mismo, que proviene de la comunión íntima con Cristo. Y esa es una promesa extraordinaria, hermano. Hoy en día usted puede sentir gozo, puede sentir felicidad, pero nada se va a comparar cuando usted pueda entrar en el gozo de su Señor. Y hermano, no se deprima si usted solo recibió 2 talentos y ganó otros 2, porque usted recibirá exactamente lo mismo, los mismos galardones que el que ganó 5. Dice la Escritura, llegando el que había recibido los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La misma fidelidad, incluso con diferente cantidad de capital, recibe la misma recompensa. Dicho de otra manera, el Señor no se preocupa por la cantidad, sino por la calidad o por la motivación. La base de la recompensa no es la capacidad que uno tenga, sino la manera como uno usa su capacidad. Por eso es que el Señor entrega estos dones según la capacidad de cada uno, dice la enseñanza. Aunque la vasija del segundo siervo no admitía tanto como la del primer siervo, sin embargo, estaba igual de llena. El segundo siervo escucha exactamente las mismas palabras de reconocimiento de parte del Señor y recibe las mismas recompensas de gracia. El doctor Evis Carballosa dice al respecto en su comentario al Evangelio de Mateo, dice, de modo que no es la medida de los dones que tenemos en esta vida lo que decide nuestra posición arriba, sino la medida de la fidelidad en usar cualquier don que uno posea. La fidelidad es lo importante acá. Finalmente llegamos al siervo que recibe un talento. Y él da un argumento y luego él mismo recibe un juicio. Y es lo que veremos en esta parte. Sorprende ver la arrogancia y la dureza con la que este siervo habla a su señor para justificar su error. Él acusa a su amo, responsabilizándolo a él por no haber negociado el talento. Aparentemente tenía él un concepto equivocado de él. Lo acusa fuertemente, tratándolo de escleros, es la palabra usada ahí, que quiere decir un hombre duro, un hombre severo, un hombre áspero. Aun cuando había recibido un talento gratuitamente, lo trata de esclero, de un hombre duro. El esclavo inútil pensaba de su amo de la misma manera que un legalista piensa de Dios, es decir, que es rígido, que es exigente, que es intolerante. El legalista pasa por alto la gracia y la misericordia de Dios. Se olvida de la escritura que dice, misericordioso y clemente es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. Como dice el Salmo 103, versículo 8. La arrogancia es tal, la arrogancia de este siervo es tal que en el verso 24 dice
que él asegura conocer a su amo. Pero como acabamos de ver, su conocimiento de su Señor es equivocado y realmente no lo conoce como él cree. Igual como en la actualidad, como es en la actualidad. Muchos aseguran conocer a Dios. Muchos lo acusan permanentemente con mentiras. Algunos lo acusan de acciones perversas, de injusticias, de la miseria y males que sufren los hombres, sin darse cuenta que esas calamidades, que esos fracasos se deben a la perversidad del hombre, a causa del pecado y no de la acción de Dios. Otro aspecto que encontramos en las excusas o argumentos de este siervo es que él no amaba a su Señor, sino que le tenía miedo. No es que haya tenido temor, con la idea de respeto, que es como nosotros entendemos el temor a Yahweh. Él le tenía terror y por eso escondió su talento. El apóstol Juan enseña en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, que en el perfecto amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si en esta parábola el Señor de los siervos representa al Señor del cielo, al Kyrios, como es nombrado en el Nuevo Testamento, al Señor como el Dios, el Kyrios, nadie puede sentir miedo de él cuando conoce su amor, cuando lo conoce verdaderamente. Cuando uno conoce a Dios verdaderamente, ese terror que uno siente se va, se desvanece. El trono de Dios no es para que sus hijos crean que es un trono de juicio, sino de gracia y de misericordia, al que se debe acceder para alcanzar el socorro oportuno. Quien tiene terror de Dios se aleja de su servicio, porque nunca entenderán que Dios merece ser servido. Ellos nunca entenderán o nunca considerarán a Dios como alguien a quien se podrá satisfacer sus demandas. Las vírgenes insensatas habían fracasado por considerar que era fácil agradar a Dios, que era suficiente ir solo con las lámparas. El siervo negligente fracasa porque considera imposible agradar a Dios. En los dos casos hay un problema en común: el conocimiento de Dios. Por eso es que el profeta decía que su pueblo pecaba por falta de conocimiento. En los dos casos encontramos el mismo problema, que no conocían a Dios verdaderamente, que no conocían a su Señor verdaderamente. Las palabras finales del esclavo malo y negligente fueron: aquí tienen lo que es tuyo, que sugiere que de manera despreciativa él tiró el talento a los pies del amo mientras pronunciaba su queja, como diciendo: ahí tenéis tus talentos. Bien insolente. Aquel esclavo se equivocó de manera total en su juicio acerca de su amo, como solo pudo hacerlo alguien que estaba totalmente fuera de sintonía con la realidad. El cuadro representa, o podría representar, un incrédulo que en su definición final es un enemigo de Dios en su mente. Entonces, el amo enseguida responde y trata a este siervo de negligente y malvado. Este era negligente por cuanto se desentendió de sus obligaciones y no prestó atención a sus responsabilidades, pero también era malvado por la forma en que calificó y trató a su dueño sin causa alguna. Con las mismas palabras con que el siervo juzgó al Señor, él fue juzgado. Y se cumple la verdad bíblica que encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 7, donde nos dice Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O como dice también Romanos capítulo 2, versículo 6, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Fue eso lo que recibió este siervo. Y el veredicto del amo fue:
quitarle pues el talento y darlo al que tenía 10 talentos. Es como si dijese, en la realidad, lo que realmente dice el texto es quitarle inmediatamente el talento y dárselo al que tiene 10 talentos. El siervo que tenía 10 talentos era aquel que había sido diligente y fiel. Había recibido 5 talentos originalmente y se había esforzado para ganar otros 5. Su fidelidad fue premiada por el Señor. El siervo malo y negligente, sin embargo, sufrió una pérdida total. Su situación final fue un doble horror, pérdida y sufrimiento. La pérdida del talento señala el hecho de que los dones no usados para el Señor son quitados de los hombres en el futuro. Jamás los volverán a tener. Quien ha sido ricamente favorecido en esta vida y deja de usar sus dones para Dios y para su Señor, se hallará desprovisto de dichos dones cuando llegue el día final. Por último, hay una terrible sentencia en los versículos finales de exclusión a las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera sugiere la exclusión total de las bendiciones del reino del Mesías. El lugar de condenación eterna, un lugar separado de la luz que es Dios mismo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una frase enfática que se relaciona con el castigo futuro. En lugar de disfrutar de la gran fiesta de las bodas del reino, de las bodas del Cordero, ese gozo le es negado. Los siervos negligentes no podrán disfrutar de la luz de la presencia de Dios. Su parte será las tinieblas de afuera. Esa será la triste situación y el destino de los incrédulos y espiritualmente ciegos que rechazan a la persona de Jesucristo. Está claro que el tercero de los esclavos representa a quienes meramente profesan creer, pero que nunca han nacido de nuevo y por consiguiente quedan excluidos del reino glorioso de Dios. Yo no sé, hermano. No sé, pero yo no quiero oír el lloro. No quiero oír ese sonido. No quiero oír el sonido de cómo crujen los dientes. No quisiera oírlo. Tampoco quisiera que usted los tenga que oír. Tampoco quisiera que nadie los tenga que oír. Por eso, hermano, amigo mío, o quien quiera que esté viendo o oyendo este video, venid a Cristo en arrepentimiento y fe. Creed en el Señor. Creer en que Él vino y estuvo en medio de nosotros y caminó y murió y luego resucitó. Creer en Jesucristo y serán salvos. Y luego sed fieles, diligentes y esforcémonos por conocer a Dios verdaderamente para así poder hallar la puerta estrecha y entrar a las bodas del Cordero y poder oír de la misma boca de Cristo que Él nos diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, entra al gozo de tu Señor. Dios les bendiga, hermano. Y esta palabra pueda darle descanso a sus almas. Hasta la próxima.